Yo acá les dejé básicamente la comparación de los métodos, ¿sí? Ahora después les subo ¿cómo se llama? La presentación, pero en los dos métodos, se fijan, son básicamente lo mismo, pero con una pequeña diferencia en dónde agregás aguas y qué agregás para poder balancear hidrógenos. ¿Sí? Pero el método es básicamente lo mismo. Lo último que quedaba del balanceo es una cosa que tengo que tener mucho cuidado, es que yo no puedo usar ion electrón cuando, ¿cómo se llama? El método, pero dice en este caso, en medios no acuosos, ¿sí? Yo en un medio no acuoso no puedo usar ion electrón, ¿está bien? Incluso aunque haya compuestos iónicos. Porque no se puede balancear con agua. Claro, si tengo un medio no acuoso, claro, yo tengo un medio no acuoso, ¿dónde saco aguas? O protones, o oxidrilos. No puedo. Lo que yo tengo que hacer en ese caso es usar un método algebraico. ¿Sí? Pero no El se método usa que un vimos balanceo de cargas igual. Si sí, el no balanceo de cargas yo lo puedo mantener, pero suponete que vos tenés, no sé, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, magnetita. ¿Sí? Una reacción con magnetita. Sí. Hierro 3, oxígeno 4. Sí. Si no estás usando un medio no acuoso, ¿de dónde sacás los oxígenos? ¿Está bien? Y bueno, Sí, vas a tener que arreglarte pero yo ahí en la reacción seguramente yo lo que estoy haciendo lo estoy calentando y el oxígeno se me va a ir como gas. Posiblemente en reacciones así el oxígeno venga del aire, pero no es de un electrón. O sea, no estoy poniendo oxidrilos o hidronios o lo que sea. ¿No? Entonces, no uso este método. Ion electrón, pero claro. No uso este Los método. iones vienen Claro, del medio agua. ácido base. Claro, Claro. los iones, no, está bien, yo estaba entendiendo mal, que los En ese iones tipo de reacciones, podías cuando yo. venir también, por ejemplo, de vos, de tener, está bien, si vos tenés un ion tiene que estar en algún solvente. ¿Sí? Por ejemplo, puede pasar que sean reacciones en otros solventes que permitan, ¿cómo se llama? La transferencia de carga, existen. Podría ser en medios orgánicos, ¿está bien? El redox no se da solamente en agua. Lo único importante que yo les quiero dejar con esto es que si ustedes no tienen agua, ¿está bien? Tienen algo que sea solamente en fase sólida y líquida, pura, no pueden usar este balanceo que estamos viendo. No lo usen. En ese caso, use el método algebraico. O bueno, o el tanteo, obviamente. La moraleja es eso. No hay que usar ion electrón, no tenés medio acuoso. ¿Sí? Por favor, no lo hagan. Es muy bueno. Esta es la moraleja de todo. ¿Preguntas de esto? Sí, ¿cómo nos damos cuenta, digamos, de que no estamos en un medio acuoso? Digamos, es parte del enunciado, porque no aparece, en el caso de la claro. magnetita, tengo magnetita y me dan un ácido. O me dan... Bueno, pero ahí tenés un medio acuoso. No, está bien, tengo un ácido, tengo un medio acuoso, es verdad. Claro. Bueno, igual estamos hablando de un ácido en solución acuosa, ¿no? Porque podría ser un ácido no acuoso. Pero lo importante es que o dice agua en algún lado, o dice acuoso. No, me anda ese y la otra tiene poca pinta. ¿Estos son tuyos? Sí, este está seco. ¿Sí? ¿Pasó algo? No, está abierto el micrófono, perdón, creo que de Hernán. Y no, me estaba acordando de un problema en el cual vos tenés un sólido que le está reaccionando con un gas a temperatura. Ahí. ¿Vos tenés también una transferencia de electrones? Sí, Ahí tenés que hacer un balanceo de cargas. Siempre puede haber transferencia de electrones en casi todas las fases posibles. Sí. Puede serlo en cerámicos, en superficies metálicas, siempre puede haber eso. Sí. La cuestión es que este método que yo les mostré, de agarrar y hacer de sumar oxidrilos o hidronios, lo que sea, yo solo lo puedo usar si tengo moléculas de agua presentes. Sí. De agua líquida, ¿no? Donde está la autoprotólisis de por medio. Si yo no tengo eso, no lo puedo plantear. Por más que pueda llegar a un resultado razonable. Si ustedes tienen, por ejemplo, la ecuación la de Haber, la de hidrógeno
más nitrógeno para dar amoníaco. Sí. ¿Sí? Yo una vez lo hice, me acuerdo. Podés usar método y un electrón para plantear esto. Pero está mal. Está totalmente mal. Porque conceptualmente es erróneo. Porque no tenés ninguna fase líquida donde pueda haber oxidrilos e hidróneos. ¿Está bien? Entonces, no se usa. Pero Y vos ahí no tenés solamente, todo en fase gaseosa. por supuesto, yo lo hice una vez porque se podía, pero digamos, no porque se podía, porque tuve ganas, porque estaba aburrido y quizás se podía hacer. Pero, pero conceptualmente está equivocado. ¿Está bien? Lo importante es, si yo tengo agua líquida, oxidrilos Sí, e hidróneos, ahí puedo usar este método. Si yo no tengo nada de esto, ¿está bien? Yo tengo solamente sólidos, solamente líquidos, o solamente gas, o alguna combinación de estos solamentes, entonces sí. no puedo usar este método. Y eso es lo que les tiene que quedar. ¿Sí? En el primer caso que yo les mostré, en el segundo que les mostré al comienzo, este no, Sí. ahí no podría haber hecho eso. No puedo hacer lo que hice antes. Ahora, esta guía apunta, digamos la guía 7, apunta Sí, a medios acuosos o es una sí. combinación de medios Nosotros acuosos vamos a y trabajar no solo en media acuosos. cosa. Solo vamos a trabajar en media cosa. Pero la advertencia Listo. la tenemos que hacer porque uno está tentado a aplicarlo a todo. Y no Sí. puede aplicarlo a todo. ¿Está Pero el bien? caso de la Claro. guía lo aplicamos porque Sí, está sí. orientada a Nosotros eso. trabajamos con eso. Pues, Pero lo importante es que la redox no solo sea en media cosa, sea en un montón de otros medios. sí. ¿Sí? Y bueno, no abusen del método en lo que no se puede usar. Solamente eso. Bueno, en el caso de la reducción del hierro, vos tenés un hierro, estás partiendo un mineral, un óxido, un mineral oxidado, Ahí no puedes usar este método. Exactamente. y vos, por eso es el proceso de reducción del acero, porque vos con el carbono a alta temperatura lo estás llevando al estado Sí, metal. sí. Y estás Pero haciendo, no digamos, sería el del también acero. un compuesto metálico del carburo de hierro. Claro. Algo Pero así, no creo. es, no es en fase acuosa. No, no es en fase Entonces acuosa. no, Está líquido, pero no no puedo es en usar. fase acuosa. Porque se Yo, fija el yo por método, eso. se fija el método resolviendo, por eso me parece que lo mejor es que ellos resuelvan, que hay varios ejercicios en la guía y trataría de avanzar un cachito. ¿Mm? Me parece mejor. Vamos. O sea, Sí, sí. sí, Yo diría que vayamos entonces a la parte de celdas, dale. que es lo que vendría ahora. Bueno, entonces, vamos un poquito a las celdas. Vamos a construir una celda galvánica. ¿Sí? Después de entrar un poco más en detalle, pero básicamente una celda galvánica es un sistema en el cual yo puedo aprovechar una reacción redox, ¿está bien? Para producir, ¿cómo se llama? Energía eléctrica. Es una pila, de rasgos, es una pila, ¿está bien? Yo acá les planteé una reacción que es plata más cobre, plata más cobre, para dar plata sólida y cobre 2 más. ¿La ven todos? A ver. Sí. Sí. Acá me ponen celda galvánica, cúpula galvánica, es lo mismo. Buena pregunta. Cúpula en general, ahora vamos a ver qué le llamamos cúpula, pero yo no lo llamaría como lo mismo, porque celda es el sistema. Y cúpula es otra cosa. Ahora vamos a hablar un poquito de las cúpulas. Ahí lo sacaste, profe. Perdón. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí. Bien, bueno. Entonces, yo tengo esta reacción. Balancearla es fácil, porque ni siquiera es toda esta complicación de medio ácido y medio básico. Es simplemente tengo 2 platas, le agrego 2 electrones, me dan 2 platas 0. Tengo el cobre pasa a cobre 2 más, y me dan 2 electrones. ¿Sí? Sumo todo y tengo todo bien balanceado. No es distinto al anterior. ¿Bien? ¿Ven todos que está bien balanceado esto? ¿Alguno no lo ve? Bueno, Sí. entonces, la pregunta es, yo tengo esto que se da, pongámosle, en la naturaleza, en un tubo de ensayo.
como soy un ser materialista y, y quiero aprovechar todo para hacer algo, para hacer guita, tengo que buscar un método, quiero buscar una forma, una estrategia para aprovechar esta transferencia de electrones, ¿está bien? Como transferencia de electrones es, como una circulación de electrones implica una corriente eléctrica, yo quiero armar un dispositivo para aprovecharlo y generar corriente eléctrica. Entonces, un método sencillo, bueno, sencillo no, pero un método evidente que sale de todo esto, es tratar de pensar la reacción, ya que la podemos pensar en dos semireacciones, tratar de armar un dispositivo donde yo pueda mantener separadas esas dos semireacciones, pero en constante contacto. ¿Está bien? Ahora voy a volver a esa filmina, pero yo les quiero mostrar este sistema, donde yo tengo en un recipiente, puede ser un vaso de precipitado, puede ser una mitad de un tacho más grande, yo tengo cobre, ¿está bien? La chapita de cobre, y una solución de cobre 2, por ejemplo, sulfato de cobre. Y en otro recipiente, yo tengo plata, el metal, por ejemplo, un alambrecito de plata, y una solución de plata más, por ejemplo, nitrato de plata. ¿Sí? Y yo los conecto con un cable, ¿sí? ambas chapitas. Ya que estamos, a la chapita esta la llamo electrodo, y los conecto a las terminales de un voltímetro. Y porque yo necesito que se cierre el circuito, le voy a agregar otro alambre más, conductor. ¿Sí? Si yo mido el voltaje así, me va a dar 0 volt. No hay una corriente en movimiento. ¿Está bien? Entonces yo lo que necesito es, de alguna forma, garantizar, digamos, cerrar este circuito correctamente. La forma que se lo hace es agregando lo que se llama un puente salino, que acá se lo dibuja como un tubo, pero muchas veces es simplemente una barrera, como una separación, ¿sí? Porosa con una sal. ¿Sí? Por ejemplo, hacer una pasta con una sal, y forman ese puente con eso. Hay muchas formas de hacerlo, esta es una. Y la idea es que este puente provea los iones que hagan falta para mantener balanceada la reacción. En estas condiciones yo puedo, cuando lo conecte los cables, a los bornes de un voltímetro, lo que voy a ver es una diferencia potencial. Por ejemplo, acá 0,46 volt me dice el dibujito. Entonces, esto es básicamente una celda galvánica. Yo tengo separado en dos sistemas una reacción que es la de oxidación y otra que es la de reducción. ¿Está bien? Las tengo conectadas por un puente salino que aporta los iones, para balancear los iones, y los electrodos que están conectados a un cable para cerrar el circuito. ¿Bien? Yo a este cable lo podría después conectar, no sé, a un motor, por ejemplo, y mover algo, ¿sí? O prender una lamparita, lo que sea. Un V8 capaz que anda con eso, bro. Un V8. No, no me refiero a un motor de auto, pero yo después les voy a mostrar que a lo largo de la historia del desarrollo de las pilas, las primeras pilas, que eran gigantescas, se usaban en las fábricas, ¿está bien? Para procesos industriales, y eran pilas, ¿no? Porque no existía todavía el motor eléctrico. El motor eléctrico se inventó después de las aplicaciones. O sea, antes tenían que usar pilas. Y después dijeron, bueno, mejor produzcamos la energía de otra manera. Y ahí inventaron el motor. Pero lo importante es ¿cómo se llama? Que uno puede aprovechar esa diferencia de potencial y hacer algo. ¿Sí? Yo me refería más al motorcito de un juguete. Pero bueno, uno lo puede hacer. Lo puede hacer con un bobinado. Yo lo hice con dos blisters de aspirina, un bobinado, una aguja y un imán, ¿cómo se llama? Cilíndrico. Listo, armaste un motor. Claro, lo importante es que le das una diferencia potencial, listo. Hay corriente. Lo importante es que en una redox hay un movimiento de electrones, y ese movimiento es una corriente, y esa corriente yo la puedo usar en otras cosas. Hay que ver qué estrategias hay para aprovecharla, porque hay un montón de problemas en el medio. Hay problemas desde
desde que produzco demasiado a que produzco muy poco, que se pierde mucha energía por transformándose Pedro, en se te calor. escucha muy bajo. Están diciendo en el chat y yo también te escucho. A ver, medio- ¿me escucha muy bajo? Sí, yo también Qué te escucho raro. un poco. Encima que hablo muy alto. A ver. Yo tengo mi micrófono supuestamente a todo lo que da. Yo te estoy recibiendo bien, al menos, no sé. Bueno, el resto. Más alto no puedo hablar porque me van a guardar mis Pero si se vecinos. si silenciamos todos, excepto vos, capaz mejora el audio. Por ahí también puede ser la conexión de internet, ¿eh? O también podría ser. Puede pasar que fluctúe. Tratemos de silenciarnos y usemos el chat, a ver si mejora el audio. ¿Mm? No, si quieren preguntar cómo se llama con el audio, no hay problema, pero mientras no pregunten, silencienlo y lo vuelven a prender y apagar. No hay problema. Bueno, entonces yo lo que quiero que les quede esto es que el puente salino es necesario, es fundamental. Porque si no, no podemos cerrar el circuito y aparte tenemos que balancear las cargas que se desbalancean en la reacción. Entonces acá viene una buena pregunta. La pregunta que nos va a dejar a todos desvelados. ¿Qué cornos es el voltaje? ¿Está bien? Porque si nosotros, yo hablé de voltaje esto, voltaje lo otro, pero no dije qué era. Una diferencia potencial. Y creo que hay diferencia potencial. Tengo que tener una diferencia de carga que me permita el movimiento, un desbalanceo, una concentración y otra concentración, o una carga y una carga que me permita el pasaje de los electrones de un lado al otro. El desbalanceo es fundamental, pero no es exactamente una diferencia potencial. Ahora voy a entrar un poquito en detalle. No mucho, yo se los dejo. Eso estamos pensando nosotras. Sí, Elena me decía, Cintia, que tengo muchas de las imágenes son como más concentradas en hombre. En eso les pido perdón, pero los memes son estos. Y sí. Pero la idea es la misma, pueden agarrar, reemplazarle con las caras y está todo bien. Pero es una pregunta importante, porque yo estoy hablando de voltaje así como si nada, y no está bien, digamos, tengo que fundamentar que es un voltaje. Digamos, yo te lo doy como eléctrico. Como eléctrico, sí. El voltaje es una diferencia potencial. Y para que haya una diferencia potencial, tengo que tener un desbalanceo de carga. Voltaje es la fuerza con la que se mueven los electrones, digamos, y me parece que el ampere sería la cantidad, ¿no? Sí, ampere es una unidad, digamos, la corriente es la densidad de electrones que están pasando por un conductor. Perdón, sí, la corriente. Pero igual están bien todos esos, pero ahora vamos a entrar en detalle bien porque si los tiramos así medio a lo bruto. Antes que nada, lo importante es que yo tengo una celda, una forma muy resumida y muy clara de poder describir esta celda, es con esta terminología, ¿no? Donde yo acá tengo, la que les mostré antes, la que estaba acá, ¿sí? En lugar de poner este dibujito, puedo agarrar y tratar de representarlo en un renglón, ¿sí? La abstracción muy útil. Donde yo tengo el ánodo de cobre, ¿sí? A la izquierda, seguido del electrolito de ese ánodo, que es cobre 2+. Fíjate, Hernán, que acá yo no puse el contraión. ¿Está bien? Porque no es... Podría ponerlo, pero no es importante. Acá me pone el ánodo en la parte negativa. Muy bien, Cintia. Sí, ahora vamos a hablar de eso también. Entonces tengo el ánodo con su electrolito. Y fíjense que le pongo entre paréntesis la concentración. Eso es importante. Después yo pongo el puente salino como una doble barrita. Yo acá me olvidé que, fíjense que entre cobre y cobre 2+ hay una barrita simple. Esa barrita simple es importante porque representa que tengo dos fases distintas, ¿sí? La fase sólida del cobre y la fase acuosa del cobre 2+. Y del otro lado yo tengo el cátodo, que es el de cátodo de plata, ¿sí? Que es plata más, con la concentración entre paréntesis, y el cátodo sólido de plata. No sé, una chapita. ¿Está bien? Un alambre. Y siempre el ánodo es donde se produce la oxidación, y como dijo Cintia, es negativo. El cátodo es donde se produce la reducción, y es positivo. ¿Sí?
hay una regla mnemotécnica que no la incluí acá en la presentación, pero que dice piano, que es en las pilas, a la izquierda va el ánodo, ¿sí? Y tiene carga negativa, y es donde se produce la oxidación. Perdón, ¿qué significaba la barra entre el ánodo y el electrolito? ¿O al revés, el electrolito y el ánodo? No, simplemente que son dos fases distintas. Como Elena lo resumió acá, pila izquierda, ánodo negativo, oxidación. Por lo tanto, a la derecha está el cátodo y es positivo. ¿Sí? Eso es importante que lo sepamos diferenciar bien porque en electrólisis es al revés. Bueno, no todo al revés, pero tiene un cambio que es molesto. Entonces, recuerden, pila izquierda, ánodo negativo, oxidación. Bueno, ahora volvamos a lo que realmente nos compete ahora. Es el voltaje. Bueno, esta es una explicación resumida. Para más detalles, van a cursar física. Pero en principio, una celda galvánica, ¿sí? Yo en una celda aprovecho la circulación de electrones para realizar trabajo, ¿no? La idea clave es que puedo realizar trabajo. El voltaje, en definitiva, es el trabajo necesario para mover una carga eléctrica en presencia de un campo eléctrico externo. ¿Sí? Yo tengo en el caso anterior electrones que le son arrancados al cobre y van hacia la plata. ¿Está bien? Yo, para poder arrancar electrones, tengo que hacer un trabajo eléctrico. ¿Está bien? Lo que pasa es que cuando yo los otorgo a la plata por ahí puede dar un trabajo de más y balancear todo, habría que ver. Pero en definitiva, eso es el voltaje. ¿Cuánta energía yo estoy metiendo para mover una carga eléctrica en presencia de un campo eléctrico externo? Y acá hay una cosa que tendría que aclarar. Bueno, acá está la forma matemática. Y matemáticamente se lo expresa de esta forma. Trabajo eléctrico es carga por E, donde Q es la carga y E es el potencial o voltaje al que se encuentra sometido la carga. ¿Sí? Un campo eléctrico es el espacio que rodea esa carga eléctrica. ¿Está bien? Y ejerce fuerza sobre otras cargas. Entonces, yo tengo una carga aislada, pongámosle, esa carga puede atraer a otras de signo positivo, si son de signo opuesto, o repelerlas si son del mismo signo. Tengo una duda rápida, Pedro. Sí. ¿Campo eléctrico es lo mismo que un imán? No. O sea, donde hay un Están imán, relacionados. yo sé que hay un campo eléctrico donde hay un imán. Están relacionados. No, es un campo imán, magnético. Un campo eléctrico te genera un campo magnético. Pero un campo magnético y un campo eléctrico en realidad son lo mismo, digamos, fundamentalmente son lo mismo, pero requieren ciertas condiciones para que se exprese como imán o que se exprese como campo eléctrico. Y no me voy a meter en eso. Ok. No me escapa. Yo acá les puse una foto de un pobre gato que está totalmente cubierto de estas, no sé cómo se llama, estas piecitas de poliuretano que se usa para envasarlo. Poliéster. Poliéster, gracias. Hay que preguntar. ¿Qué le pasó al pobre bicho? O Maxwell, ¿no? Sí, pero ¿qué le pasó acá al pobre bicho? No, Valera, no me denuncies por maltrato animal. No es mi gato. ¿Qué le pasó al pobre gato? Se le pegó por la carga estática. Claro. Básicamente, lo que pasó fue que esta espuma de poliestireno, creo que era, al frotarse entre sí, ¿sí? Generan una diferencia de voltaje en la superficie, que es la carga estática que uno llama, la electrostática, y cuando el pobre bicho se metió en la caja para jugar, ¿sí? Como su pelaje le da una carga opuesta, por rozamiento, entonces se le van pegando, ¿sí? Se atrae. Entonces el pobre gato salió con todos los pedacitos estos, los pellets, pegoteados porque tienen cargas opuestas. ¿Está bien? Pobre gato se le pegoteó, pero bueno, si ustedes trabajan con plásticos, muchas veces pasa eso. Al frotarlos, ¿sí? Se cargan estáticamente. Y eso es porque, digamos, generan un campo electrostático. ¿Sí? Es un campo eléctrico, solamente que es estático.
una celda galvánica, la carga del juego son los electrones. Podrían ser otras cosas, podrían ser, no sé, protones, bueno, pero en una celda galvánica son los electrones. Y la carga de un electrón se puede medir y vale 1,602 por esa menos 19, una C mayúscula. Esa C es una unidad de carga que se llama Coulomb. No le había puesto, por el físico francés, Coulomb, no me acuerdo el nombre ahora, que es el que planteó las leyes de las cargas, digamos. Básicamente que dos cargas opuestas se atraen, dos cargas idénticas se repelen, y la interacción, la intensidad de la interacción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Bueno, lo importante es que por mol de electrones tenemos, si yo agarro esta carga, ¿no? Esta carga fundamental del electrón, y lo multiplico por el número de Avogadro, se debe tener un mol de electrones, ¿no? Si hago esta cuenta, me da aproximadamente este número. 96.485 Coulomb por mol, ¿sí? O sea, es la carga de un mol de electrones. Ese número es un número importante, muchas veces lo redondeamos a 96.500 porque somos vagos, ¿sí? Porque queda más lindo verlo con tantas cosas, tantas cifras. Y esa es la constante de Faraday. Se la suele simbolizar con una F como estilizada, si no con una F mayúscula y ya está. Esa constante es importantísima y la vamos a usar un montón. ¿Está bien? Bueno, si ustedes recuerdan lo que vimos en termoquímica, hayamos visto que el máximo trabajo que puede liberar o requerir una reacción, ¿está bien? O absorber, ese máximo trabajo lo da delta G, ¿sí? Entonces, en este caso, el trabajo eléctrico que genera o consume un sistema así es delta G. Yo acá le puse molar, en las rayitas de molar, por mol. Y vale, dijimos que era Q por E, pero ahora yo estoy trabajando con un mol de electrones, entonces pongo menos E menos la constante de Faraday por E. Y le pongo este signo menos porque los electrones tienen por convención carga negativa. ¿Está bien? Si yo trabajara con protones, tendría que poner un signo más. Simplemente por eso. Y la tilde nuevamente es para indicar que es por mol. La rayita arriba de la G y de la W es para indicar que es por mol. Si queremos calcular trabajo para, Z moles de electrones, multiplico todo por Z. La E mayúscula es la diferencia potencial del sistema, el voltaje. Y si hago esta cuenta, me debería dar delta G. Z, recuerden, es el número de moles de electrones. La pregunta pregunto yo si están bien las unidades. Corroboremos que esté todo bien, porque uno se puede equivocar fácilmente en esto. Delta G se mide en joules. Z va al mol. La constante de Faraday es Coulomb por mol. La diferencia potencial se mide en volts. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, si yo hago Z por F por E, es mol por Coulomb sobre mol por volt, me queda Coulomb por volt. ¿Sí? Coulomb por volt es siempre igual a Joule. ¿Está? Una regla mnemotecnia que yo uso, por lo menos, porque también me puedo olvidar de esto, de una marca de productos electrónicos que se llama JBC, una marca japonesa, y yo uso eso para acordarme. Joule es igual a volt por Coulomb. No sé, si les sirve, se las dejo. A mí me sirve mucho, porque siempre me olvido de todas estas cosas. Bueno, volvamos a la ecuación la reacción original. Yo tengo acá plata con cobre que me da plata 0 con cobre 2 más. Si yo quiero sacar el delta G0 de la reacción, ¿cómo hago para sacarlo? ¿De dónde saco todo esto? Porque yo tengo que sacar el delta G0 de formación de la plata sólida, eso es fácil. El de cobre sólido también. Pero ¿y el de cobre 2 y plata más dónde está? Porque la tabla no está. No dice plata más. ¿Está bien? Aparte, ¿qué sería delta de formación de la plata más? Medio raro. Entonces, yo no puedo... antes que nada, ¿por qué yo querría sacar delta G0? ¿Qué información me da? La W
delta O sea, G0? Tengo la energía libre de No. Gibbs. Fíjate acá. Digamos, la energía No, interna. cuidado, el trabajo de la... cuidado de ahí. la- No, porque electricidad. delta G0, el trabajo lo da delta G. Delta G0 Claro. da otra cosa. Ah, ok. La variación de energía interna. ¿no? No, la constante, como dice Cintia. La constante de equilibrio da. Por eso es importante sacar delta G0, porque con eso uno puede sacar la constante de equilibrio y bueno, y hacer magia. Sacar las especies en equilibrio y demás. ¿Tá? Entonces, como yo no puedo sacar delta G0, entonces yo puedo recurrir a la matemática para hacer un poco de trampa. La cuestión es que, una cosa antes, nos quedan 5 minutos. Ahora viene un poco de cuenterío y me gustaría dejarlo para cuando no tengamos que cortar el Zoom, la conversación, la videoconferencia. Antes de esto, ¿tienen alguna duda? ¿Por qué esto vale? Sí. ¿Me repetís, por favor, lo de delta G0? ¿Puede ser? Sí, delta G0, Sí. revisen después la termoquímica, Sí, sí. es la constante de equilibrio en definitiva, porque Sí. delta G0 es igual a menos RT, el logaritmo natural de la constante de equilibrio.